Bueno, buen día a todos. La idea hoy es mostrarles unos proyectos en esta primer teórica virtual. La idea es que lo vea cada grupo con sus docentes, eventualmente que ustedes lo puedan repetir las veces que haga falta. La idea es mostrarle, tengo ganas de mostrarle unos proyectos que hicimos con el estudio. Son dos proyectos que fueron dos concursos de Procrear. Procrear fue en el año 2013 y 2014, básicamente, salieron a concurso unos predios para hacer edificios de vivienda, que eran unos concursos que se hacían entre empresa constructora y estudio de arquitectura. En el estudio hicimos dos, uno en Ituzaingó y otro que se llamó Estación Buenos Aires, que queda en la capital. Eh, Tuvieron 6 meses de diferencia entre uno y otro. Entonces les voy a mostrar esos dos proyectos que obviamente están muy relacionados con lo que hacemos en el nivel. Eh, y la idea es contarles no solo el proyecto en sí, sino cómo fue el proceso durante el concurso, porque tiene mucho que ver con lo que hacemos en dos, tiene mucho que ver con lo que ustedes están haciendo, y también para que puedan participar un poco de cómo es esta metodología de análisis, de pensamiento, eh, incluso de eh, elección, digamos, de alternativas. Y van a verlo ahora cuando les cuente un poco de qué se trata. Bueno, como les decía, estos fueron dos concursos de Procrear, uno que se llamó Procrear Ituzaingó, porque en Ituzaingó, y otro en Estación Buenos Aires, que es detrás de la cancha de Huracán, que es esta imagen que se ve ahí. Son dos proyectos que tienen dos escalas distintas, no solo en metrajes, sino en tipologías, y eso también está bueno eh, para contrastarlos. El primero que fue en Ituzaingó era un proyecto que se trataba de 50.000 metros cuadrados de viviendas. En ese momento, cuando salieron estos concursos, se trató de delimitar cada uno de estos predios en lo que se llamaban sectores, que a veces eran una manzana, a veces era más de una manzana, de manera de que los distintos participantes que se presentaban pudieran presentar proyectos para la totalidad o hasta para una parcialidad. Y al ganador, incluso, tampoco le podía tocar la totalidad, porque al que ganaba, el que tenía el primer premio, le tocaba una cantidad de sectores. En este caso, en Ituzaingó eran 5 sectores, y al primero le tocaban 3 sectores. Al que salía segundo le tocaban los otros 2 sectores. En este nosotros ganamos y nos tocaron 3 sectores. Pero el proceso digamos, de los pliegos, de las bases de esto era muy particular. En este caso, en Ituzaingó eran una cantidad de manzanas que tenían 3 tipologías. Unas casitas que se llamaban simplex, unos duplex, que también eran de vivienda individual, y unas tipologías de vivienda multifamiliar, digamos, que eran de planta baja y 2 pisos, que eran unas tipologías sin ascensor. A uno le entregaban esto, que era como un esquema, un plano de masas, digamos, donde acá se veían, todas estas eran manzanas y las distintas manchitas que ven de distintos celestes eran las distintas tipologías. Los celestes claritos eran las individuales, los que eran más azules, los duplex, y después las tiras en azul eran los que se llamaban M2, que eran los multifamiliares. Se llaman M2, y está bueno que esto lo tengan porque después en Estación Buenos Aires aparecen otros M. M2 es porque eran planta baja y 2 pisos. M7, obviamente, serán 7 pisos. Y este era el plano que ellos entregaban con una distribución que tenía relativamente poca flexibilidad para alternar cosas, pero nosotros hicimos algunos movimientos ahí. Y entregaban también, que esa era la particularidad, y en lo que me interesa quizás más que en esta instancia de diseño 2 miremos, entregaban unos planos, una base de arquitectura para lo que ellos querían, de cada tipología. También entregaban esto, que una planilla donde decía cada cantidad, digamos, de tipologías, que ahí se ven chiquitito a la izquierda, las individuales, los duplex, y después de los M2 habían distintos, habían 4 diferentes, porque algunos eran más largos,
otros tenían una planta baja comercial, otros tenían una planta baja libre, pero básicamente respondía a una tipología parecida. Y eran en total casi 600 viviendas. Sí, 600 viviendas en total. Y 48.000, casi 47, 48.000 metros cuadrados en total en los 5 sectores. Nosotros proyectamos los 5 sectores y después, bueno, nos tocaron 3, ¿no? Y a uno le entregaban esto, le entregaban como esta base de una vivienda individual. Me interesa que hagamos este recorrido porque después van a ver lo que hicimos nosotros con esto. En algunos habían más flexibilidad o más margen de movimiento que en otros. Entonces te entregan este planito de una vivienda individual, que era una vivienda con un espacio social, digamos, y 2 dormitorios, un baño. Eran, en todo lo que estamos viendo Procrear, eran viviendas que eran después para licitación y tenían unos metrajes bastante acotados que tenían que ver con después lo que se podía pagar con un crédito y demás. Pero es otro capítulo. Estaba esta otra tipología que eran los dúplex, que era también una vivienda en un terrenito de 5 metros de ancho. Voy a volver al anterior, que era de 7,50 el terreno. Los dúplex eran en un terreno de 5 metros de ancho, donde había una planta baja con el living, comedor y la cocina, digamos, un bañito, y en la planta superior los 2 dormitorios con un baño. Entonces al final era una tipología bastante similar en escala, ahora vuelvo al anterior, que el simplex. Y después entregaban este choclo de viviendas multifamiliares, que eran estas plantas con un montón de problemas, donde aparecían algunas viviendas con un tipo balcón, balcones con unas dimensiones que nos parecían malas, viviendas más grandes con balcones más chicos, viviendas más chicas con balcones más grandes, viviendas en planta baja con algunos problemas entre lo público y lo privado. Bueno, era como el juego de los 7 errores, porque en cada una de estas cosas uno veía un montón de cosas sobre las que podía trabajar. Y es de alguna manera lo que sucede quizás cuando uno en diseño 2 corrige, porque a uno le llega una planta con un montón de intenciones y sobre eso nosotros tratamos de guiarlos ustedes y de generar alguna planta arquitectura que pueda tener otros desarrollos que puedan ser más interesantes. El primero, voy al anterior, este tenía planta baja con viviendas y planta primero a segundo, que es la de abajo, con también viviendas. En realidad muy parecidas, eso era lo curioso, porque las viviendas en planta baja y las viviendas en primer y segundo piso, la planta era casi idéntica, exceptuando el tema del acceso, que era un acceso así pasante con escaleras sin ascensor. Después estaba esta otra tipología, que la planta superior o las plantas superiores eran iguales, pero la planta baja tenía locales. Un corte esquemático, y bueno, estas vistas que eran un desastre. Bueno, sobre eso nosotros hicimos esto, hicimos primero una estrategia de distribución en la cual hicimos distintos movimientos de agrupamiento, que quizás no es lo más importante que me interesa transmitirles hoy. Acá ven los sectores que están como en punteadito. El sector 1 agrupaba viviendas individuales, digamos, el sector 2 y 3 a la derecha también, y los sectores 4 y 5, que eran las de las tiras estas, que nosotros ahí hicimos sobre todo algunos movimientos que tenían que ver con trabajar el espacio público, con consolidar algunos espacios comerciales sobre algunas arterias urbanas, más que en otras, porque en la planta que ellos daban estaba todo mezclado. Entonces establecimos algunas estrategias urbanas para lo que ven en azul en el sector 4 y 5, en azul y celeste, son los locales. Y los que ven en los marroncitos o bellecito son viviendas. Entonces, establecimos eso, algunas arterias que iban a tener más movimiento, la parte comercial, y las viviendas en otras que eran más secundarias y que tenían menos movimiento. Y ahora les voy a mostrar un poco en cómo fue el pasaje, ¿no?, entre esta tipología simplex, que era la que ellos nos entregaron, y lo que hicimos nosotros. Hicimos, obviamente, en el mismo ancho de terreno, porque eso era inamovible,
armamos una vivienda que aparte podía tener un crecimiento. La planta de la izquierda es como se entregaría original, y la planta de la derecha es con el crecimiento. Entonces, armamos una vivienda con un patio que armaba un fuelle, que es este patiecito, un fuelle al frente donde esta tipología aparte podía funcionar en esquina, porque había algunas que resolvían la esquina, donde a este patio se podría armar un lugar de trabajo en relación al espacio eh, social, digamos. La cocina la sacamos también en relación a una expansión, entonces la expansión podía funcionar, el contrafrente que daba el jardín, con un espacio semicubierto que estaba en relación a no solo al living, sino también a la cocina y eventualmente también a un dormitorio, a diferencia un poco de lo que pasaba en este original. Armamos una situación de ventilación cruzada en el living con esta situación del patio y con la posibilidad de que esto sea un lugar privado en relación a la calle. Y esto estructurado también con la posibilidad de esta versatilidad del crecimiento, que era una cosa sugerida, de qué pasa cuando la familia crece, cuando el usuario de esta vivienda necesita un dormitorio más. Entonces la vivienda se transformaba manteniendo, digamos, la estructura. Esto es lo que pasó con el simplex, ¿no? Ahí se ve en los esquemitas a la derecha esta situación de primero es un dormitorio y con el tercero, que es lo que les estaba contando. Se armaba esto también de una situación esta es la situación de esquina, que después esta pieza se repetía. Lo que se ve allá atrás en el render son los dúplex, que los van a ver ahora en un ratito. Y estos cierres de los patios, digamos, que les daba esta situación de privacidad con una enredadera que podía crecer y donde eventualmente el otro dormitorio se podía resolver con alguna situación de autoconstrucción. Y esta era la imagen de las viviendas individuales, con esta situación de pérgola que armaba la entrada del auto, y ahí donde se ve el numerito es el patio que funcionan como patio con el arbolito ese. Y esta es la situación de atrás, del contrafrente, donde también se arma esta expansión versátil, porque está en relación a la cocina, está en relación al living y también al dormitorio, a uno de los dormitorios. Y siempre trabajando esta situación también con la estructura, ¿no? De cómo la estructura habilita la apertura de ciertas entradas de luz, de ventilaciones, como las vigas que calzan sobre otra, eventualmente entre esos planos permiten trabajar también vacíos. Y esta es la situación del dúplex, que es el que nos entregaron, y con este dúplex nosotros hicimos esto, armamos cambiamos, ellos nos entregaron esto con una cocina lineal, digamos, sin una posibilidad de cierre o de desayunador o de mesa de apoyo, y estructuramos los espacios de una manera más lineal, donde estaba la situación de acceso, donde de un lado está la cocina. Esta planta es bastante tipológica. La cocina en relación al comedor y eventualmente el living y a la expansión. Y armamos un baño también en relación a la entrada, que a diferencia de este que estaba acá. Y cambiamos también la situación de la escalera para que llegue en la planta superior hacia el otro lado, donde en la situación que ellos pedían había un tema de 2 dormitorios con un baño. Nosotros armamos también una posibilidad de un patio acá, que es un patio que da, un patio chiquito, pero que permite 2 cosas. Por un lado, que el dormitorio que da al frente tenga una posibilidad de iluminación que no sea directa al frente. Y también armamos esto pensando en qué pasaba con esta situación de repetición cuando esto no es una casa, sino que de repente tenés varios, y cómo tiene que existir algún manejo de ese ritmo. Entonces estos patios empezaban a aparecer también para separar esas viviendas en planta alta, que ahora lo van a ver en las imágenes.
También armamos un techo liviano, acá se ve en el corte en chiquitito, porque no era necesario armar una losa, entonces armó un techo de chapa que queda dentro de la volumetría. Y esta vista chiquita que también se ve acá abajo, muestra esto de que la parte superior, digamos, del dúplex en realidad no llega de eje a eje, sino que después cuando esto se repite empieza a haber o a existir esta separación. Y esta es la resultante de los dúplex cuando empiezan a repetirse. Eh, También resolvimos la situación de la ventilación de la cocina a la calle con una ventana superior, pensando también en esto de lo público y lo privado y cómo es tener una cocina que necesita ventilación, que hasta puede independizarse si uno la cierra, pero también resolver la situación de lo público y lo privado. Y cómo se consolida también en esto que, si bien son viviendas individuales, actúan como tira y tienen un criterio de unidad eh, en planta baja por continuidad y quizás en planta alta por ritmo y por estos patios que empiezan a aparecer en esas habitaciones de planta superior. Y después aparecía en esta situación de las viviendas multifamiliares, que como les conté, tenían criterios complicados. Veíamos también que habían algunas unidades que tenían algún valor agregado con esto de que se veían como pasantes, el living era pasante, pero otras que por lo contrario no tenían nada de eso y de repente el living no tenía un, una buena expansión y quizás era la unidad más grande, cosas que quizás parecen obvias. Y entonces tomamos una decisión que es establecer unos criterios y unos lineamientos de lo que nos interesaba desarrollar. Y lo que nos interesaba desarrollar era básicamente dos o tres ejes. El primero es que todas las unidades tengan una buena condición de iluminación y ventilación y que sean pasantes. La segunda es que las expansiones sean un ambiente más y no sean un balcón de 1 metro, que tengan la proporción de que permita poner una mesa, usarla. Y en tercer lugar, que esa expansión sirva para la mayor cantidad de ambientes posibles, porque a su vez potenciaba los interiores. Entonces, con esos tres lineamientos decidimos desarrollar todas las unidades y todas las tipologías de estas viviendas multifamiliares. Como ven en la planta, que está marcado con un hatch, se ve que el living, comedor y la expansión tienen como esa unidad pasante en donde permiten abrir las ventanas de los dos lados y que exista la ventilación cruzada. Y a su vez, esa expansión no solo estaba en relación al comedor o al living, sino que también era una expansión que servía para la cocina y también una expansión que podía servir para el dormitorio. Bueno, con eso fuimos desarrollando las distintas tipologías de viviendas multifamiliares, las tipologías de planta baja, cuando existían viviendas, tenían una expansión más desarrollada, más grande y obviamente hacia el centro de manzana. Armamos un desnivel para que eso quede levemente elevado del nivel de centro de manzana. Y armamos también núcleos pensando en que cada núcleo tenía que servir para 2 unidades. Un poco era una condición de esto de lo pasante, ¿no? Ahí se ve la planta del primero y segundo piso. Las distintas tipologías multifamiliares al final se terminaron diferenciando por colores, con estos paños que se ven en este caso la tipología azul, tenía una condición, la verde tenía otro tamaño, y de esa manera eventualmente se podían repetir, porque estos edificios en los distintos sectores a veces se construían más de una vez. Esta era la que se llama M2B, que tenía locales en la planta baja. Y después había una cosa más que no les mostré, y es que armamos también los núcleos verticales pensando que en la planta baja sea una situación pasante, en donde uno podía entrar al edificio del lado de la calle, pero también podía generar un acceso al centro de manzana. Entonces, esta escalera que arranca una escalera en un tramo, después se transforma en escalera en 2 tramos en la planta tipo, digamos.
esta era la M2B, y este era un desarrollo de las tipologías en donde mostramos justamente con estos esquemas algún elemento más que tenía que ver con la versatilidad y cómo una unidad que quizás tenía 2 dormitorios podía anexarse ese dormitorio al living y lo ordenamos de esa manera, cómo algún dormitorio de estos podía ser provisoriamente parte del living y después eh, conformarse como dormitorio para una familia que está creciendo. En definitiva, son todas las mismas cosas que les venimos mencionando nosotros desde que empezó la cursada y que nos interesan que estén presentes en el desarrollo de la vivienda. Entonces estaba la unidad A, que la ven a la izquierda, que era de un dormitorio, donde abajo estaba el esquemita este de la ventilación cruzada con la flechita verde, y también el otro esquemita donde se veía cómo la expansión estaba en relación a estos 3 ambientes. En la de los 2 dormitorios pasaba un poco lo mismo, una situación similar, con los mismos beneficios, digamos. Eh, y en la del cuarto dormitorio, en la de la unidad C, que ya tenía 3 dormitorios, le agregamos esta posibilidad de que el dormitorio se pueda anexar. Ya en la de 2 dormitorios también podía pasar que esta pared podía desaparecer y el living se transformaba como en esta pieza en L. Bueno, en este caso, en función del usuario, podía anexarse un dormitorio, anexarse 2. Esto tiene que ver también con la posición del núcleo, porque fue un trabajo de encontrar la posición en la cual el núcleo sea lo menos obstaculizante, digamos, posible, que permita la mayor versatilidad posible. Eh, bueno, el resultado fueron estas piezas que acá se ve una en esquina, justamente que tiene un local comercial, pero el resto es viviendas en planta baja. Cuando estaban las viviendas aparecían estos mismos paneles que bajaban, y obviamente cuando hay locales era todo transparente o vidriado. Bueno, y estas son algunas fotos de obra. No tenemos fotos todavía de las viviendas, estos son los dúplex, de las viviendas terminadas, pero están ahí en Ituzaingó, así que se pueden ir a ver, y la verdad es que quedaron bastante bien. Y estas son fotos de obra de las tipologías multifamiliares. Bueno, después de esto, ¿qué nos pasó? Hicimos Ituzaingó, ganamos Ituzaingó, se construyó. Al tiempo apareció un concurso de esto de Estación Buenos Aires, que era el más grande de todos los predios, que eran de 300.000 metros cuadrados. Eran enormes, eran 15 sectores. Un desafío difícil, pero muy interesante, porque ya se empezaban a desarrollar tipologías en altura, con otra escala urbana, en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que hicimos fue desarrollar, eran 15 sectores, desarrollamos 11, que eran como 300.000 metros de vivienda. Y la particularidad que tenían esos sectores es que dentro de los sectores habían 9 tipologías que pedían, 9 tipos de edificios, digamos, que se repetían en algunos sectores. Entonces empezamos a desarrollar eso. Estos concursos se hicieron cada uno de ellos en 45 días, así que fue un trabajo muy, muy intenso. Y este era el plan de masas que entregaban, donde se veían cada una de estas manchitas era un edificio, pero edificios que tenían hasta 12 pisos, había unas torrecitas que eran estas azules, estas de acá. Eran edificios que iban de 7 a 12 pisos, algunos más largos, otros más en torrecita, digamos, pero todos exentos. Y de estos 15 sectores que se ven acá, nosotros desarrollamos 11. Acá se ve como el cómputo, digamos, de las superficies y unidades totales. Y este era el esquemita de las distintas tipologías, donde estaba el M7A, que era un edificio multifamiliar de 7 pisos, y se llamaba A porque existía otro de 7 pisos que diferente, por eso se llamaba B, y el C. Después los M9 tenían 9 pisos, que también eran tipologías diferentes, M10 y 12, etc. Y estos chiquitos eran como unos usos accesorios de unos galpones y sectores comerciales, que no vienen al caso. Y de vuelta, entregaban esto, entregaban unas plantas
básicas de planta baja, planta tipo y una intención de azoteas, y sobre esto había que trabajar. Y la diferencia de Ituzaingó con esto es que de repente aparecían esta situación de núcleos verticales con ascensores, que hasta ahora no habían aparecido, con todos los problemas que eso trae, porque aparecían circulaciones horizontales, como ven acá. Esta planta baja del M7A tenía un local comercial acá, el resto era un hall en la planta baja y planta baja libre. Los edificios aparte, mejor dicho, los sectores, las manzanas, tenían un subsuelo en común con cocheras, que eran comunes a varios edificios. Entonces el problema de la cochera era un problema de la estructura del edificio cuando llegaba abajo, pero no debía resolverse dentro del edificio en sí, sino que era un problema de toda la manzana. En planta tipo estaban estas tipologías con estos circulitos que eran las referencias de la tipología, algunas de un dormitorio, otras de 2 dormitorios, otras de 3 dormitorios. De vuelta, algunas pasantes, otras no. Existía el M7B, que era un edificio muy largo, casi de 100 metros de largo, donde aparecían 3 núcleos, también con un criterio bastante aleatorio, porque algunos, el de la derecha era un núcleo pasante, un núcleo que permitía 2 unidades pasantes, los otros no, tenían circulación horizontal, pero un edificio de, ahí se ve abajo, 91, 80, 92 metros de largo. Eh, Acá estaba mostrado particionado. Y estos M9, que eran unos edificios bastante densos, porque eran unas piezas así con esta forma de C, con muchas unidades, de mucha altura, y con bastantes problemas entre el cuerpo principal y lo que serían las salas, cómo se vinculaban, algunas situaciones de núcleos con mejor resolución para algunas unidades que para otras, pero sobre todo, y esta es la otra variante del mismo, donde de repente también es una C, pero donde una de las alas se suelta, digamos, se transforma en independiente y se transforma en esta L con otro cuerpo cercano. Eh, bueno, ¿qué hicimos con eso? Bueno, lo primero que hicimos fue establecer algún criterio urbano con respecto a esto. Esta es la planta nuestra, de los sectores que desarrollamos, los 11 sectores, que ahí se ven en chiquito todos, y la posición de los edificios respecto de esto. Después cada uno tuvo su desarrollo. Y ahí se ve también en la planillita de abajo, para que tengan una idea de escala, en el sector 1, que eran 21.000 metros cuadrados, y dice cantidad de unidades, 176 unidades, etcétera, etcétera. Nosotros de esto, en Estación Buenos Aires, uno podía ganar, digamos, de acuerdo al puntaje que tenía al final con el jurado, 4 sectores. Lo máximo que permitían que uno construya eran 4 sectores de los 15. Entonces, el predio al final se repartía entre distintos proyectos, cosa que es interesante porque si ustedes van hoy pueden ver diversidad, incluso para programas muy, muy similares, hasta para la misma tipología. Bueno, nosotros nos fue muy bien y ganamos 4 sectores, que ahora los van a ver, y que implicó el desarrollo de varias de estas tipologías. Entonces, este M7A que nos habían entregado se transformó en esto, y seguimos desarrollando un poco este pensamiento que nos interesó en Ituzaingó, que era de lo pasante y de cómo estos beneficios para la vivienda, y sobre todo para una vivienda de la escala que implicó esta, con una producción tan masiva y con estas situaciones de repetición hasta de edificios, eh, podía brindarle al usuario todas estas virtudes arquitectónicas, de una unidad pasante, de un espacio de expansión que sea un espacio de uso, eh, que la unidad sea versátil y que esa expansión también le brinde esos beneficios a distintos ambientes de la vivienda, ya sea el ambiente social, el ambiente de la cocina, el espacio de dormir, etcétera, etcétera. Y eso nos implicó también una decisión, que es transformar este único núcleo vertical con circulación horizontal en 2 núcleos verticales.
y que eventualmente todas las unidades sean pasantes. Y si se pone a analizar un poquito más la planta, tanto en esta como en Ituzaingó, van a ver que las unidades empiezan a estar trabadas, donde de repente la de 3 dormitorios está encastrada con la de un dormitorio, y de esa manera también se produce esta situación de orden, donde el edificio está modulado, tiene una estructura muy ordenada, donde hay módulos de ambientes, que son los mismos módulos de los dormitorios, y donde después el trabajo tuvo que ver también cómo colocar las aberturas para que se produzca algún trabajo de la pieza arquitectónica. Y así como desarrollamos en Ituzaingó, acá también hicimos algo parecido, pero hicimos plantas intermedias donde, acá van a ver que está la planta baja, tiene locales, la de arriba, con alguna parte pasante, eh, y habían distintas alternativas de planta que tenían que ver con esto que les decía, de cómo se situaban las aberturas y todo el trabajo, digamos, del perímetro. Y desarrollamos también, como en Ituzaingó, esta situación de tipologías con estos esquemas, mostrando un poco el mismo trabajo de cómo nos interesaba que todas las unidades sean exteriores, que el living sea un living pasante y tenga ventilación cruzada, que lograr maximizar la cantidad de ambientes que podían vincularse con la expansión, cómo eventualmente uno de estos ambientes, si uno quisiera, podía, de acuerdo a la escala de la vivienda, podía unificarse, y hacíamos estas manchitas azules mostrando cómo la unidad funcionaba así, pero también podía funcionar unificando un dormitorio o hasta unificando dos, eh, con ese trabajo de los núcleos húmedos que les decía. Bueno, y este es el M7A, que es un edificio que está construido, todo, tanto en Ituzaingó como esto de Estación Buenos Aires. Bueno, cuando se puede ir a ver, lo pueden circular, no se puede entrar a los edificios, pero se puede caminar por el entorno, y la verdad que es una linda experiencia. Este es el M7A, que tenía esta situación de los dos frentes, y este corte, que se ve que está la situación pasante. El M7A era esto, el de la izquierda. Los que ven a la derecha eran, estos se llaman M12, que son unos sectores que no nos tocaron, o sea que no se fabricaron, no se construyeron, perdón. Eh, Acá se ve lo mismo. Nosotros construimos el M7A, que es este que está a la derecha. Hay otro que está en el fondo, que se los voy a mostrar ahora, en el render. Y este es el M7B, que es este edificio que medía como 100 metros de largo. Y acá quisimos, aparte de los temas estos que nos interesaron en el M7A, quisimos hacer algún trabajo con esto de una pieza tan larga, ¿no? Cómo trabajar un edificio de 100 metros de largo generando algún trabajo adicional a este que veníamos desarrollando. Y lo que hicimos fue partirlo, y armamos como este edificio que se iba como retrancando y generando la posibilidad de una tercera fachada, de manera que no sea una única fachada de 90 metros de largo, sino que existía la posibilidad de que en este retranqueo aparezca una expansión adicional para una de las unidades, que es lo que se ve acá. El trabajo, en este caso de las unidades, es muy parecida al del M7A, con algunas diferencias de tamaños, pero aparece esta pieza que en realidad es un edificio, pero que se va no solo trabando a lo largo, sino también en este retranqueo trabando en una tercera, en el otro eje, digamos. Desarrollamos también todas las plantas de esto, que obviamente este edificio está construido también. Y estos son los renders. Después al final les voy a mostrar unas fotos de obra, pero está bueno que si pueden que vayan. Obviamente siendo una licitación pública y donde hay una empresa constructora que lo desarrolló a lo largo de tantos años, después la obra tuvo algunas diferencias, que no en todas estuvimos involucrados, pero van a notar alguna pequeña diferencia. Este es el M7B.
Y después estaban los M9, que eran estos edificios que tenían también alguna alternativa, pero eran muy, muy densos. Y acá el trabajo que hicimos fue transformar esta C que tenía este escalón y este conflicto tan grande, digamos, en esta situación entre cuando termina un edificio, le queda esta terraza y el otro sigue, y de quién es esta situación, quién la pisa, quién la usa. Y decidimos repartir esta situación y transformarla en vez de una gran terraza, en pequeñas terrazas y generar un edificio aterrazado. Este edificio lamentablemente no se construyó, nos gustaba mucho, porque nos tocaron otros 4 sectores. En este también en puntaje salimos primeros, pero cuando uno le tocan una cantidad de sectores, después en los otros sube el segundo. Em, y el edificio se desarrollaba así, también con distintas tipologías, porque en el cuerpo principal habían algunas tipologías y en la parte aterrazada existían estos dúplex que tenían esa como posibilidad de expansión propia. En edificios muy grandes, y también decidimos unificar acá el tema de las circulaciones, donde eh, estos núcleos que aparecían acá, que los ordenamos, digamos, empezaron a ser núcleos que servían tanto para este cuerpo principal como para estos dúplex que siempre terminaban en este dúplex con expansión. Y acá lo que se ve al costado es cómo se iba retrancando la planta. Primero se ve la parte de los pisos inferiores, que son más largos, que aparte le montaba, este dúplex, el de la cabecera, se montaba encima armando una situación semicubierta, con un dormitorio y una doble altura en el living, y esto después se iba retrancando, digamos, y cada vez eran menos unidades a medida que el edificio crecía. Acá arriba se ven como unos esquemas de las plantas. También desarrollamos los mismos, en la medida que se podía, digamos, los mismos temas de interés, de versatilidad, de expansiones con una proporción arquitectónica, digamos, de que esas expansiones sirvan para varios ambientes, la posibilidad de ventilación cruzada cuando se podía. En este caso el edificio era mucho, mucho más denso y no se pudo transformar en todas unidades pasantes. Pero mantuvimos de estas cuestiones las que eran más posibles. Incluso en los dúplex lo que hicimos fue que, como existía en las alas de estas CES, no sé si las voy a mostrar acá, en toda esta parte de acá, la planta superior se montaba sobre la circulación, de manera que esta circulación era piso de por medio, y la planta superior permitía ventilar también hacia el interior. Estos edificios, perdón, ocupaban una manzana entera. Y estos renders que se ven ahí a la derecha abajo era esta situación del dúplex. Bueno, y estos eran los renders de los edificios, donde se armaban estos aterrazados con estas también situaciones de iluminación mucho más gratas, porque al final eran, hasta para el centro de manzana, permitían tener una escala más apropiada. Y las terrazas comunes eran las que estaban arriba de todo, que eran las terrazas verdes para la totalidad de los usuarios, porque los núcleos llegaban hasta arriba. Bueno, y estas son las fotos de la obra, durante la obra. Se puede ir a ver. Estas son fotos del proceso de construcción. Estos son los M7, los M7A. Y estas son fotos de los edificios terminados, que las sacamos a fin del año pasado, creo, o principio de este año. Pueden ir, lo pueden recorrer. Posiblemente hasta se pueden entrar al centro de Manzana y verlos. Eh, vale la pena por la escala, vale la pena incluso por lo que estamos charlando del trabajo en el nivel. Y acá se ve un poco esta situación de lo pasante, ¿no? Donde desde el balcón, desde una fachada se puede llegar a ver la otra, el cielo del otro lado.
y este es el edificio el más largo, el de 92 metros de largo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que les sirva. Y voy a subir esto también para que lo puedan ver y rever las veces que sea necesario.